El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es la que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días. Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que Jesús está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y encontraron el sepulcro como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ya cerca de la aldea donde iban, Jesús simuló que iba a seguir de largo, pero ellos lo apremiaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos y sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, mientras nos explicaba las escrituras? Y levantándose enseguida, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, el evangelista San Lucas describe el estado psicológico de dos discípulos de Jesús que van caminando a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros. Eso es la conversión de 60 estadios a kilómetros. Pero ese estado psicológico es también el de todos los discípulos del Señor. Están encerrados, llenos de tristeza, tienen miedo. Para ellos, la muerte de Jesús es el caos, la angustia, la desesperanza. Pero además tienen un cargo de conciencia, menos Juan, haber abandonado a Jesús. Esa es la situación que se nota en estos discípulos del Señor. Jesús resucitado sabe que no es suficiente con haber resucitado para incendiar al mundo con el fuego del Evangelio, con la fe,
con una llama que lleve a la humanidad de toda la historia a creer, para que un día también entren a participar de la gloria celestial. No era suficiente con resucitar. Es necesario aparecerse muchas veces y es necesario comunicarle a los discípulos ese fuego que describen estos dos discípulos, ese ardor de que también habla Juan Pablo II, habla de nuevo ardor. Necesitamos ese ardor que se iba imprimiendo en el corazón de los discípulos de Emaús y que los hizo precisamente con una fe de fuego, con una fe ardorosa para comunicar el testimonio de las apariciones de Jesús vivo, resucitado. Necesitamos ser también testigos y Dios nos comunica esa experiencia. Esos discípulos que iban tristes y pesarosos, desconsolados, todo había terminado para ellos. Pensaban que Jesús iba a ser el libertador de Israel. Y es el libertador de la humanidad entera. Es el gran libertador. Y Jesús empieza a caminar con ellos como otro que va de camino. Y hace una pregunta. ¿Qué es lo que vais conversando mientras vais de camino? ¿Cómo? ¿Es que no sabéis? Es decir, el tema de conversación para todo el pueblo de Israel es lo que ha sucedido con Jesús. Aquí es donde Jesús les dice que tardos y torpes sois y necios. Eso significa que tardos y faltos de sabiduría para comprender las Escrituras. Y eso no solamente para estos dos discípulos, para todos y también para nosotros, porque estos discípulos tenían una razón para estar tristes y era que no habían creído en la palabra del Señor, que les había dicho, y resucitaré al tercer día, y lo había dicho en diferentes formas, en diferentes momentos. Pero nosotros decimos que Jesús está vivo y que está resucitado, de manera que si nosotros lo creemos de verdad, en nosotros tiene que haber es un gozo y una alegría permanentes, a pesar de que haya dificultades, que las habrá siempre, como las había y las habrá para los discípulos del Señor. Y ahora con este milagro obrado por Jesús en la sinagoga, en el atrio del templo, obrado por Jesús a través de la oración de Pedro y de Juan, viene para ellos que la vida se les va a complicar. Porque en cuanto Dios da dones, en cuanto Dios actúa a través de un instrumento suyo, la vida se complica, pero el Señor está con nosotros y camina con nosotros. Es necesario que pasemos de la tristeza a la alegría. Es necesario que pasemos de la incertidumbre, de la incredulidad, de una fe tibia a una fe ardorosa, una fe de fuego, como la de los discípulos del Señor. Ellos lo van a reconocer a Jesús al partir el pan. Y Jesús desaparece en ese momento, pero lo que no desaparece en los discípulos es la alegría y el gozo. Desaparece Jesús en ese momento, pero ellos saben que Jesús está vivo, que está resucitado. Permanece la alegría y el gozo y será también creciente. Y es un ímpetu, una fortaleza que hace que estos que han caminado 11 kilómetros al instante se levanten y deshagan ese camino, lo desanden para ir al encuentro con los demás compañeros y contarles lo que ha hecho el Señor, lo que les ha sucedido por el camino y cómo lo han reconocido al partir el pan. Necesitamos esa fe, necesitamos esa experiencia del Señor. Y alguien preguntará, pero es que Jesús ascendió al cielo, se apareció durante 40 días a los discípulos y luego ascendió al cielo
Eso fue en ese tiempo. Él ha prometido, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ha prometido, yo no los dejaré solos, yo estaré con ustedes. Y esa promesa se cumple. Y entonces, ¿cómo hacemos para tener esa experiencia de Cristo resucitado? Es lo mismo que decía, la misma razón que se le entregó a María Magdalena para que comunicara a los hermanos, di a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Es la misma noticia. Pero el Galilea de ahora es, id a decir a mis hermanos que vayan a la Eucaristía, que allí me encontrarán. Id a decir a mis hermanos que vayan a mi palabra. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino? Esta es una palabra viva, la palabra del Señor es palabra viva y eficaz. Lo dice la misma Sagrada Escritura. Ser personas de oración. En la oración nos encontramos con Jesús. Necesitamos, pues, salir de tantas preocupaciones, de tantos quehaceres y dedicar el tiempo que le corresponde a la oración, el tiempo que le corresponde a la Eucaristía, el tiempo que corresponde a la adoración eucarística. Y la Virgen María también nos lleva al encuentro con Jesús. Cuando le oramos a la Virgen María, ella nos comunica también la luz del Espíritu Santo. María nos lleva al encuentro con el Señor. Hagamos pues de nuestra vida que sea una permanente experiencia de vivir con Jesús. No caminemos solos, no vivamos solos, vivamos junto con Dios. Y que esta vida nuestra, aunque haya dificultades, vaya pasando de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz, porque Cristo vive, ha resucitado y está en medio de nosotros. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.